Hoy en el programa nos proponemos hablar de los salarios en España porque oficialmente, como seguramente ya saben todos ustedes, desde hace algún tiempo hemos dejado la crisis atrás. Las empresas ganan más dinero y el empleo se recupera poco a poco, pero tenemos varias asignaturas pendientes en nuestro sistema productivo y una de ellas son los salarios, que lamentablemente en nuestro país son de los más bajos de la Unión Europea. Muchos expertos nos dicen que tenemos que subir los salarios para recuperar el consumo, el nivel de vida y para que el Estado pueda recaudar más impuestos. Pero de momento esas recomendaciones no están teniendo el efecto deseado. Hoy en Futuro Abierto vamos a hablar de los salarios y de cómo subirlos y si es posible subirlos, porque habrá empresas que probablemente lo puedan hacer y otras que no. Escuchamos primero el informe de Ángeles Vandrés. Los sindicatos llevan tiempo repitiendo la misma idea. La recuperación económica debe traer consigo una subida de salarios. Si las empresas, dicen, han consolidado e incluso incrementado sus ganancias, justo es que los trabajadores que han hecho posible esa mejoría vean una recompensa después de años de recortes. Los expertos aseguran que no solo se trata de incrementar el nivel adquisitivo del ciudadano, sino también las arcas del Estado. Los bajos salarios que se pagan ahora por trabajos parciales o temporales han hecho que gran parte de los contribuyentes tributen poco o nada tanto a la Seguridad Social como al IRPF. En un momento en que la hucha de las pensiones está en sus niveles más bajos y se cuestiona la financiación de las jubilaciones, hasta el presidente Mariano Rajoy se ha mostrado partidario de un aumento de los salarios. España es uno de los países con sueldos más bajos de la Unión Europea, solo por delante de Portugal y Chipre, casi al nivel de los antiguos países del Este. El mileurismo, que era un signo de precariedad antes de la crisis, ahora es un sueño inalcanzable para muchos trabajadores. El propio presidente de la patronal COE, Joan Rosell, reconoció hace unas semanas que es muy difícil llegar a final de mes ganando 800 euros. Imaginemos la pirueta económica cuando los ingresos se quedan por debajo de esta cifra. Si ponemos el foco en los españoles que cobraron 648 euros al mes, el salario mínimo vigente en 2015 a tiempo completo, resulta que el 13% de los empleados en nuestro país cobró esa cantidad o menos, porque el trabajo por horas ni siquiera alcanza esa cifra. Quedarían como afortunados los 4 de cada 10 trabajadores que cobran algo más de 1.200 euros. Y la peor parte se la llevan una vez más los jóvenes. En 2015 la retribución media bruta se elevó un 1%, apenas unas décimas más en los siguientes años, unos 23.000 euros brutos anuales. Pero fue gracias a los empleados de más de 40 años. Los jóvenes siguen atrapados en salarios cada vez más bajos. Entre los menores de 24 años, los sueldos bajaron de media un 5%, unos 11.000 euros al año. Y conforme van subiendo las edades, las bajadas salariales son menores. Si tuviéramos que hacer un retrato robot de los trabajadores con salarios más bajos, sería el de una persona joven, mujer, extranjera, con trabajo a tiempo parcial, contrato temporal y poco cualificada. Para evitar que los jóvenes sigan siendo los parias del mundo laboral, Podemos ha presentado una proposición de ley para que los becarios cobren el salario mínimo en proporción a las horas dedicadas, con transporte y manutención. Insisten en que de esta manera se evitarán abusos de todo tipo. Y frente a los trabajadores pobres están los directivos millonarios. La desigualdad salarial en las compañías se ha corregido un poco después de los años más duros de la crisis, pero aún es muy significativa. Los ejecutivos mejor pagados del IBEX ganaron de media el pasado año 87 veces más que sus empleados. Se supone que estas empresas tienen filtros internos y externos para que controlen las políticas de remuneración. Pero aún así hay casos muy llamativos. Por ejemplo, el de Francisco Gómez, exconsejero del Banco Popular, que recibió casi 2 millones de euros
entre salario e indemnización, sin contar los 16 millones de aportación a su plan de pensiones. Al margen de directivos blindados o no blindados, los expertos hablan ya de una necesidad de subir salarios. No basta con crear empleo, dicen, sino empleo bien remunerado. Un dato habla por sí solo. Un trabajador con ingresos inferiores a 18.000 euros al año no devuelve al Estado la totalidad de lo que consume en sanidad y educación durante toda su vida. Y resulta que en esta situación se halla la mitad de la población activa de nuestro país. Los economistas hablan de un cambio en el modelo productivo, adecuar salarios a un paulatino aumento de la producción. Un objetivo que implica a todos: empleados más formados para nuevas actividades, empresarios que las crean e investigadores para abrir nuevas posibilidades. Los sindicatos insisten en que la moderación salarial ya cumplió su función. En plena negociación con la patronal, los representantes de los trabajadores afirman que un incremento de la masa salarial del 1% podría elevar la recaudación en 600 millones y una subida del 3% supondría 4.000 millones entre IRPF y cotizaciones. Con todo lo expuesto, vamos a escuchar ya lo que opinan nuestros expertos de Futuro Abierto. Futuro Abierto, en Radio Nacional de España. Hoy en Futuro Abierto hablamos de salarios y si es posible subirlos en España. Me acompañan auténticos especialistas. En nuestra emisora de Radio Nacional de España en Barcelona se encuentra Santiago Niño Becerra. Buenos días y gracias por venir, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. Economista, catedrático de Estructura Económica en IQS, Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Os voy a pedir a los economistas que estáis dos hoy aquí en el programa que por favor seáis muy didácticos en la medida de lo posible, porque como podéis imaginar pues nos escucha gente de todo tipo de formación. Entonces, de primero de economía me imagino, Santiago, ¿qué es lo que fija un salario, por ejemplo, en Alemania para que sea el doble de uno de España o de Chipre? A ver, los salarios, si se hacen las cosas bien, han de estar absolutamente vinculados a la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuanto más alta sea la productividad, los salarios, por pura lógica, más altos han de ser. ¿Cuál es el problema cuál es la razón por la que en España los salarios son bajos? En España los salarios son bajos porque la productividad en España es baja. Simplemente un dato. En plena crisis, cuando más fue aumentando el desempleo, la productividad creció. ¿Por qué? Porque en España la productividad ha ido ganando terreno de una forma insana, que se llama, ¿no? Es decir, a base de reducción de plantillas, no a base de inversión, no a base de mejorar la organización, no a base de aumentar el valor añadido de lo producido. En España, ya iremos hablando de esto, supongo, pero en España aumentar los salarios está muy mal para subir los salarios. O sea, que nos quedamos con esa idea fundamental, ese concepto. Los salarios van ligados a la productividad de un país. Y si no hay productividad, si no somos productivos, no se pueden subir los salarios. No, exactamente. Bueno, pues más invitados que están levantando la mano aquí, a quien veo a mi derecha en el estudio de Madrid, se encuentra Sandalio Gómez. Bienvenido, buenos días, Sandalio. ¿Qué hay? Buenos días. Gracias por venir. Profesor emérito de Dirección de Personas en las organizaciones en el IS Business School de la Universidad de Navarra. Estabas levantando la mano, adelante. Bueno, no, quería simplemente también puntualizar que el salario es un resultado de la oferta y la demanda. Es que se fija el precio, que en este caso el precio es el salario, ¿no? Efectivamente, los salarios tienen que estar basados en la productividad, pero cuando en esa especie de globo que estábamos situados al principio de los años 2000, curiosamente, el incremento salarial era alto y sin embargo la productividad era baja. Justo al revés de lo que acaban de comentar, que cuando... Pero eso fue una burbuja, ¿no? Claro, era irreal, de alguna forma, era irreal. Claro, luego llega la crisis y aumenta la productividad porque aumenta el paro, claro, disminuye el número de personas y es un mecanismo. Pero yo creo que la fijación y la diferencia que puede haber entre Alemania, España, etcétera, otros países, es cuál es la oferta que tenemos en España, cuál es la demanda, qué precio se fija y luego qué aportación de valor genera
la persona que justifica el salario. Bueno, ya tenemos dos conceptos introducidos en la ecuación. Primero, Santiago Niño Becerra nos dice productividad de las empresas y de los trabajadores. Y Sandalio Gómez nos dice oferta y demanda. Entendida la oferta y la demanda como que si hay 100.000 periodistas, pues y hay pocas empresas de comunicación, no se les puede pagar mucho. Entiendo que es así, ¿no? Y si hubiera muchas empresas de comunicación y pocos periodistas, se les podría pagar mucho. Ese es el concepto. Bueno, pues vamos con nuestro tercer invitado, es Guillermo Sáez. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Muchas gracias. Está en la emisora de Radio Nacional de España en Vitoria y eres vicepresidente de CEAGE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, que me imagino que aglutináis a emprendedores que estáis iniciando vuestra carrera profesional y que, bueno, de alguna forma ya lo hemos tratado en este programa muchas veces, emprender en España es llorar casi prácticamente, ¿no? Sí, bueno, emprendedores y empresarios. Y empresarios, Estamos sí. cerca de 18.500 empresarios y emprendedores con más de 22.000 empresas. Entonces, bueno, sí, no es llorar, es afrontar, levantarte cada día con una sonrisa porque hay que salir a luchar, ¿eh? Entonces, un poco en relación a lo que han comentado Sandalio y Santiago, y comentábamos antes a micrófono cerrado, comentaba contigo, está muy bien y los empresarios somos partidarios de subir el sueldo, pero creemos también que tiene que estar ligado a la productividad. Es decir, si no hay una mejora en la productividad, ¿cómo vas a subir los salarios? Hemos caído con la crisis, una de las muchas cosas que ha tenido, el efecto negativo que ha tenido es esa reducción de precios para conseguir que nos siguieran comprando. Claro, para bajar esos precios hemos tenido que ajustar pues todo, la compra de materias primas, los costes de producción, el coste de personal. Claro, queremos seguir comprando ese mismo precio, pero que los salarios suban. Es complicado, ahí tenemos un problema. Bueno, luego voy a ir con la pregunta del millón, ya os la avanzo, irosla pensando cómo se puede mejorar la productividad en España, las empresas españolas, pero antes te pregunto, Guillermo Sáez, los empresarios muchas veces os quejáis de que pagáis demasiadas cotizaciones sociales, demasiado al Estado. ¿Cómo estamos en ese capítulo? Bueno, se podría flexibilizar más, podríamos ser más laxos, empezando desde los autónomos, es decir, hay en otros países que podríamos tomar como ejemplo, tarifas planas, incluso... Aquí se ha hecho, se hizo una tarifa plana, no sé, de 50 euros para autónomos o no sé cuánto durante un tiempo. Pero para un sesgo concreto, hay en otros países que la tarifa plana existe para todos los autónomos. Entonces, hay cosas que se pueden mejorar para dar, en el caso de los autónomos, pues para que la gente no vea una barrera de entrada. El que ser autónomo es estar con una mano delante y otra detrás, ¿no? ¿Por qué no vas a cotizar por el régimen general de las seguridad sociales? Es un debate que se debería abrir. Bueno, pues Santiago Niño Becerra, te traslado la pregunta. ¿Cómo podemos mejorar, en tu opinión, si es que se puede, la productividad en España para subir salarios? A ver, aquí entramos en una espiral absolutamente perversa. Y intentaré ser muy claro. Si no queda algo claro, por favor, me lo comentáis. A ver, la mejora de la productividad, en la mejora de la productividad los trabajadores en líneas generales no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para mejorar la productividad se ha de aumentar la inversión y ha de mejorar la organización productiva. Es decir, esto depende totalmente de las empresas. Primer inciso, Santiago, perdóname porque hay que contar a los oyentes, aunque seguramente ya lo saben, y tú te lo sabes de memoria, que España es uno de los países con más presentismo y con más horas teóricas trabajadas por parte de los trabajadores, aunque luego no sean efectivas. Sí, pero bueno, esto de entrada nos importa relativamente poco. Bien. Entonces, claro, la pregunta entonces en consecuencia es, bueno, pues las empresas que inviertan para mejorar esa productividad y que reorganicen sus procesos productivos también para hacer las cosas mejor, ¿no? Claro, pero ahora viene la segunda parte. Claro, si una empresa fabrica o elabora bienes y servicios de muy alto valor añadido, le saldrá a cuenta invertir y reorganizar, contratar los servicios de una consultora, etcétera, para que le asesore. Pero si lo que fabrica son bienes y o servicios de muy bajo valor añadido, lo que no le saldrá cuenta es invertir en eso, y en consecuencia lo que sí que le saldrá cuenta es intentar pagar a sus trabajadores lo menos posible para así conseguir una competitividad que no puede conseguir a base de
una inversión que no les sale a cuenta hacer. Bueno, perdóname, Santiago, para explicarlo más claramente, porque vosotros lo dais por hecho, pero no todos los oyentes entienden. Entendemos o explicamos que una empresa que produce bienes de alto valor añadido, podríamos decir, por ejemplo, una empresa que fabrique smartphones, por poner un ejemplo, ¿no? Teléfonos móviles. ¿Podría ser un buen ejemplo? ¿O ingeniería de vanguardia? Sí, vamos a poner ejemplos más concretos. Más concretos, mira, sí. Yo hace poco colgué en Twitter dos vídeos muy cortitos. Esto se puede buscar en YouTube. Una era una fábrica de Citroën, de la empresa Citroën Automovilística, de 1987. Sí. Y el otro era un vídeo también muy cortito de la línea de fabricación de BMW, de la serie 3 de BMW. Bien, en el vídeo de Citroën pues había docenas de trabajadores allí haciendo cosas. En la de BMW no había nadie. Nadie, quiere decir nadie, 0 personas. Entonces, claro, ahora claro se me puede decir, hombre, claro, pero es que estamos hablando de hace 40 años. Ya, sí, claro, evidentemente hoy existe una tecnología que entonces no existía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que evidentemente el valor añadido de un BMW permite realizar una serie de inversiones que en aquella época era mucho más difícil de conseguir. Es decir, el gran problema que tiene la industria española, hablo en términos generales, por favor, sí, no estoy hablando de términos concretos. El gran problema que tiene la industria española, y aquí también meto el turismo, es que al ser su valor añadido bajo, le compensa relativamente poco o nada invertir y reorganizarse. Bueno, Sandalio está escuchando muy atento. ¿Qué decimos, Sandalio, a todo esto? ¿Cómo mejorar la productividad en las empresas españolas y ese valor añadido para que la gente pueda cobrar más? Se está apuntando en la buena dirección. Las empresas tienen que innovar, tienen que invertir en I+D, tienen que... Y organizarse mejor también, por ejemplo. Claro, por supuesto, tienen que organizarse mejor, tienen que tener capacidad para adaptar sus instalaciones a más modernas. Bueno, todos vivimos en los años 80, por lo menos yo lo viví, la reconversión industrial que hubo en España. Sí. Entonces, claro, ¿ahí qué pasa? Pues que tienes que renovar todas tus instalaciones para poder competir en un coste adecuado, ¿no? Esto también obliga a una mayor formación de los trabajadores, es decir, tú tienes una mayor inversión en I+D, una mayor formación de los trabajadores para responder a esto, un mayor valor añadido y, en consecuencia, una mayor productividad y mayores salarios. Sería un poco el camino que yo creo que se está apuntando. Y no lo estamos haciendo, entonces, deduzco, porque si tenemos salarios tan bajos... Bueno, pero yo digo, los salarios tan bajos, hay muchos componentes, ¿no? Sí. Tenemos lo de la oferta y la demanda. Sí, pero tenemos un paro de 18... Claro, pero Santiago apuntaba a la productividad y es verdad que en todas las documentaciones, en todos los rankings, España es de los menos productivos de Europa. Efectivamente, por eso digo, eso es otro de los aspectos. Es decir, tenemos baja productividad, tenemos un paro del 18,7%, entonces tenemos que tener mucho cuidado con el incremento de salarios. Tú dices que si incrementas los salarios, aumentas la recaudación de impuestos, aumentas el consumo y también puedes estar generando paro. Y entonces, al estar generando paro, estás trasladando a unos señores el coste de ese incremento de salario. Entonces, Guillermo, decías con la mano que termina el argumento. No, decía que yo creo que se ha apuntado muy bien al principio. Sí. Una empresa que ha incrementado la productividad, que tiene una cuenta de resultados positiva, que en su momento tuvo que congelar salarios, por ejemplo, si ahora tiene su situación mejor, lo lógico es que aborde esa situación en base al incremento de productividad que tenga y a su cuenta de resultados. Claro, porque nos estamos encontrando con empresas, hay rankings que tengo aquí en la documentación, donde el máximo directivo gana 90, 100 veces, 80 veces más que uno de sus trabajadores. Claro, pero es que siempre que se habla de los directivos, sí, ya hay dos clases de directivos. Unos los que se han hablado que ganan, no sé, 1,5 millones de euros. La banca o en empresas del IBEX 35. Hay unos directivos, digamos, departamentales, sí, y eso yo lo he podido vivir con los máster que he tenido contacto, pues en plena burbuja, los salarios, las retribuciones y las condiciones eran increíbles. Claro, vino la crisis y ahora se está ofreciendo la mitad del salario que se estaba pidiendo entonces. Pero entonces estábamos en una burbuja en la gente no estaba cobrando en función de lo que aportaban, sino en función de una situación media general del país que te llevaba a unos sueldos que no se podían aguantar, ¿no? Guillermo Sáez, ¿qué nos dices desde Vitoria y desde la parte de los empresarios? Bueno, que, a ver,
esos sueldos desorbitados, pues no voy a entrar a valorar si es poco o mucho, pero sí que es cierto que, bueno, ya digo, son desorbitados, ¿no? Intentar, yo creo que si el director general, el presidente de la entidad puede ganar, pues eso, tener un fondo de pensiones de un montón de millones de euros y un sueldo, pues creo que también se puede bajar más a lo que es el resto de trabajadores y, o sea, no hay justificación para no poder hacer un guiño, porque sí que es cierto que hay empresas que les va muy bien y que se han optimizado y han mejorado con la crisis, producen más porque exportan más, son más eficientes y su margen es mayor que antes. Uh-huh. Entonces, esas empresas no tienen justificación para no subir el salario, y además es que podrían ligarlo perfectamente a lo que hablábamos inicialmente, a la productividad. Bueno, todo este debate viene desde hace meses e incluso lo decía Ángeles Vandrés en su informe. Se ha pronunciado el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diciendo que hay que subir salarios. Yo no sé, a mí me llama un poco la atención. Hace unos años el mismo Gobierno decía que había que devaluar salarios, ahora dice que hay que subirlo. Yo no sé cómo interpretar esto, Santiago Niño Becerra. Tampoco sé si tenemos una estructura de Estado en España más inflada que en otros países que son más efectivos económicamente, o es la adecuada o es más pequeña, no lo sé. A ver, este debate yo creo que lo han escenificado bastante bien. La semana pasada el doctor Cristóbal Montoro y el señor Luis de Guindos, uno como ministro de Hacienda y el otro como ministro de Economía. Es decir, el doctor Cristóbal Montoro, ¿qué es lo que dijo? No, hay que subir salarios. ¿Por qué? Porque pensaba como un ministro de Hacienda. Claro. Si los salarios suben, las personas consumirán más, la recaudación fiscal aumentarán las cotizaciones sociales, el déficit se reducirá, la seguridad social se financiará mejor. Chimpum, genial. Claro, y el señor... es que tiene mucha lógica, pero el señor Luis de Guindos pensaba de otra forma. Pensaba, claro, pero es que en España la competitividad la hemos conseguido a base de salarios bajos. Como la productividad es baja, si subimos los salarios, España perderá competitividad, exportará menos, con lo cual el déficit se reducirá menos, el déficit comercial me refiero, Sí, correcto. Se reducirá menos. En consecuencia, aquí tenemos un problema. Claro, uno estaba... Esto se ve la dualidad española, ¿no? O sea, decir que no van de la mano. Claro, esto en países como Holanda no pasa. ¿Por qué? Bueno, simplemente comparemos la productividad holandesa y la española o la danesa y la española, y luego lo que comentaba Sandalio, que yo estoy totalmente de acuerdo, en España hay un exceso de oferta de trabajo en relación a la demanda de trabajo existente. Entonces, claro, aquí, en fin, esto pinta muy mal, ¿eh? Bueno, pero y además es llamativo que dos ministros del mismo gabinete cada uno vaya en una dirección, ¿no? Entiendo. Es que es lógico. Esto te da cuenta de la dualidad española. O sea, hay un divorcio entre lo que son las cuentas públicas y lo que es la realidad. Eso está divorciado. Hay una cosa que apuntabas y es la estructura del Estado. Sí, exactamente. Hay un mito, porque es un mito, literalmente. Sí. Es un mito de que en España existe un exceso de empleados públicos. Es absolutamente falso. Es decir, España tiene una de las tasas de empleados públicos sobre población activa más baja de Europa. En España ronda el 14%, en Francia está casi en el 16%, en el Reino Unido está en el 17 y pico, en Alemania roza el 18%, en Suecia llega casi al 25%. Uh-huh. En España no hay un exceso de empleados públicos en absoluto. Otra cosa es que la organización de la administración pública sea buena o no, aquí no entro. Claro. Pero que hay muchos, que va, en relación a la población activa, no. Sandalio, adelante. Bueno, yo efectivamente, que el ministro de Hacienda piense eso también me choca un poco, porque el ministro de Hacienda es economista. Entonces... Es doctor, como ha dicho Santiago, es como vosotros. Pero claro, si tú subes los salarios y aumenta el paro, sí, pues, lógicamente hay que pensar que con un 18 y pico % y hay que ajustar el tema. Pues entonces lo que ganaríamos por mayores cotizaciones, mayores salarios, etcétera, lo podríamos estar perdiendo por un incremento del paro. Por prestaciones de desempleo. Entonces, claro, en Holanda, por ejemplo, nos presentan, como en otros países de Europa, temas muy interesantes de cómo lograron hacer un pactos sociales cuando decidieron tener que hacer frente a la crisis económica, en la cual, por ejemplo, en este caso en Holanda, se redujeron las horas de trabajo y se redujeron los salarios, para que con un principio de solidaridad se generara más empleo. Eso fue culturalmente lo que en estos momentos estamos viendo en Holanda, que el 50% de la contratación es temporal. Es a tiempo parcial,
porque tiene una duración inferior a las 40 horas, ¿no? Entonces, claro, la situación es complicada. Creo que hay empresas que tienen cuentas de resultados positivas y esas tienen que afrontar la situación e incrementar los salarios siempre que puedan, pero hay otras empresas que, por las razones que sean, no podrán hacer estos incrementos salariales, ¿no? Y en términos globales, yo creo que en España ha faltado un pacto social amplio, como ha habido en Alemania y en Austria y en Holanda y en Dinamarca, que dijeran, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos afrontar la crisis? ¿Cómo podemos generar empleo? ¿Cómo podemos pactar aspectos que, renunciando unos a unas cosas y otros a otras, pongamos por encima de todo el crecimiento económico y la generación de empleo? En España llevamos 3 años creciendo y lo lógico es que alguien se presente, hombre, ¿y por qué no incrementamos los salarios después de 3 años de estar creciendo por encima del 3%? Guillermo, ¿algún apunte sobre la estructura del Estado, su tamaño, su dimensión? Bueno, apuntaba Santiago que tenemos el 14% frente a la población activa y que había otros países que tienen más. Bueno, no me parece poco, el 25% que tenía, no sé si decía Finlandia o... Suecia, que uno de cada 4 sean funcionarios y solo tienen que pagar el resto. O sea, me parece complicado. Yo creo que hay que tener la estructura que cada país tenga que tener. Igual puede ser más baja en España si somos más eficientes. Eso es un apunte en ese sentido. Y luego con el tema de si subes los salarios que se puede incrementar el paro, pues estoy totalmente de acuerdo. Si mañana hay un decreto por el cual hay que subir un 2% los salarios, un 3%, pues habrá empresas que tengan que decir, tengo que prescindir del 1% de mi masa salarial. Entonces, me parece una solución cortoplacista. Lo que hay que hacer es cambiar un poco la estructura, o sea, es decir, tenemos que, lo apuntabais al principio, ser mejores y dar valor añadido. En España son muy pocas empresas las que dan valor añadido, porque no se invierte ni más de, porque entonces ese es el salto que tenemos que dar y que deberíamos de haber empezado hace años para ahora estar en una posición mejor, porque es lo que nos va a diferenciar del resto y lo que nos va a permitir que efectivamente en lugar de poder vender a 10 podamos vender a 14. Bueno, así las cosas. Laura Villalba, becaria de Radio Nacional de España, del Máster de Radio Nacional de España y destinada aquí en Futuro Abierto y en otros programas, se fue a las calles de Madrid para pedir opiniones sobre el tema que tratamos hoy aquí en la mesa de Futuro Abierto, subir sueldos en España. Estas son algunas de las respuestas que obtuvo. España es uno de los países con menor sueldo de toda Europa. Solo estamos por delante de Portugal y de Chipre. Nuestro salario mínimo interprofesional está en 707 euros. Y es la última subida. O sea, ¿a usted esta subida le parece suficiente, no? Pues este salario es insuficiente, ya no solamente por lo poco que es en respecto a Europa, sino porque es que además los precios han seguido subiendo y es algo que se nota, por ejemplo, en la cesta de la compra. Si nos comparamos con países como Bélgica, que tienen un sueldo mínimo interprofesional de 2.000 euros, y luego comparas el dato de lo que cuesta la vida en España y lo que cuesta la vida en Bélgica y te das cuenta de que la diferencia no es tanta como la que tiene el sueldo mínimo, pues realmente es una situación vergonzosa. Tal y como está la vivienda y tal y como está la vida, es imposible vivir con ese dinero. Entonces, eso genera que haya una generación que está dependiendo de unos padres que no pueden mantenerle. Yo creo que no existe una recuperación económica real. Creo que hemos sustentado todo el crecimiento económico de estos últimos años en unos recortes que han empobrecido a la población. ¿Se acuerda usted de cuando ser 1.000 eurista era precario? Sí, me acuerdo sobre todo de que tenía amigos que decían que cobraban 1.000 euros al mes y se sentían como mal. Claro, yo desde hoy veo que ni siquiera llego a los 1.000, entonces me parece casi una ilusión. Cuando empecé a trabajar, empecé cobrando más de 1.000 y la gente me decía, ostras, eres un tío con suerte. Así que solo vivo como cuando estudiaba y se decía, ¡ay, los 1.000 euristas! Pero a mí ya soy un 1.000 eurista utópico. Muchos directivos, bueno, la brecha salarial entre directivos y trabajadores sigue siendo bastante amplia. ¿Deberían ellos también apretarse el cinturón? Sí, deberían apretarse el cinturón y sobre todo deberían limpiar un poquito los directivos que hay. Mucha gente que manda, poca gente que hace lo que realmente necesitamos. Cuanto a más responsabilidades, cuanto más importante sea tu trabajo, se te tiene que ver recompensado de alguna manera, pero a partir de ahí está claro que la brecha es tremenda, ¿no? Tienen un dinero con el que podrían vivir pues 4 o 5 familias de las que estamos hablando con un sueldo mínimo en una empresa, ¿no? En esa pirámide entre trabajadores y directivos, el eslabón más bajo son siempre los becarios, gente que en muchas ocasiones no cobra. Al final es un acuerdo tácito social de yo necesito
trabajar, necesito que me conozcas, necesito que sepas que puedo hacer cosas bien y tú no tienes medios o dices no tener medios para pagarme. Entonces va a pasar. Estás cubriendo el puesto de otra persona que se ha ido de vacaciones y encima estás echando incluso más horas porque necesitas un reconocimiento para que luego te contraten. Hablamos del día a día del trabajador, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Porque con las cotizaciones a la Seguridad Social actuales parece que no va a dar para que el día de mañana tengamos pensión. El futuro lo dirá el futuro, ¿no? Ya veremos cómo nos gestionamos, pero es verdad que la pirámide demográfica actualmente no da unas perspectivas muy positivas de cara a las futuras generaciones, porque bueno, hemos invertido la pirámide, ¿no? O sea, hay menos gente cotizando que la gente que hay consumiendo las cotizaciones de las personas que cotizan. Es algo que no me quiero plantear porque me da bastante miedo plantearme. Realmente no va a haber pensiones. Mis padres a lo mejor las ven, pero puede que nuestra generación no vaya a verlas. O nos jubilamos a los 72 o no va a haber prestaciones, porque entre otras cosas también el gobierno está tirando un poquito de la hucha de las pensiones a lo bestia para cubrir todo eso que ellos no pagan o esos impuestos que se pasan un poquito por el forro. Ya podemos ir todos haciéndonos un plan de pensiones en el banco. Futuro abierto en la radio de todos. En Radio Nacional. Santiago Niño Becerra, que estás en Barcelona, ¿algún apunte sobre los comentarios que no tienen una extrapolación sociológica, pero bueno, están cogidos aquí en las calles de Madrid? ¿Algún apunte? Varias cosas, sí. Sí. En primer lugar, hablemos de los directivos. A ver, yo sinceramente lo digo en serio, y no soy amigo del señor Francisco González, presidente del BBVA. Ese señor viene a ganar al año 6 millones de euros. Es decir, el BBVA es una sociedad anónima, que además tiene que pasar números al Banco de España, que es el regulador. Si la Junta de Accionistas le ha asignado esta remuneración, yo doy por supuesto de que la Junta de Accionistas llega a la conclusión de que el señor Francisco González se merece esta remuneración. Claro, Santiago, el caso escandaloso no sería el de Francisco González, permíteme el apunte que estarán pensando muchos oyentes, sino el de directivos de cajas que eran políticos y quebraron y luego hubo que salvarlas con dinero público. Sí, pero es que es lo mismo. O sea, en su momento había un consejo, no eran sociedades anónimas, pero había un consejo y se asignó esa remuneración y las cajas, como todas las entidades financieras, tenían que entregar al Banco de España una remuneración, un estado de cuentas. Bueno, simplemente es un apunte. Uh-huh. Ahora, yo he visto una serie de una especie de denominador común a todo lo que apuntaban, en fin, los oyentes, de alguna forma, sí, los entrevistados. Y es que yo creo que las personas en su cabeza, la mayoría de las personas no tienen unidas estos dos conceptos de, siguiendo la terminología que ha usado Sandalio, oferta, demanda de trabajo, es decir, la demanda y la oferta de trabajo cómo evolucionan y por otro lado la productividad. Un señor hablaba de Bélgica. Bueno, pero es que Bélgica es uno de los países que tiene una de las productividades más altas de Europa. Ajá. Entonces, claro, tenemos es que, poca formación económica, ¿no? En España también. Claro, entonces, claro, por ejemplo, es decir, vamos a una cosa que en España entendemos bastante de esto, que es el turismo. El 16% del PIB en España lo está generando el turismo hoy en día. Entonces, claro, si comparamos un hotel de la población de Lloret de Mar, que está aquí en Girona, sí, que está lleno de turistas ingleses de bajo poder de coste, trabajadores con una formación muy baja o bajísima, precios del hotel reventado, y lo comparamos con el hotel Negresco de Niza, que los barmans cada uno habla 4 idiomas. Claro, es que estamos hablando de galaxias distintas. O sea, el salario de un empleado del Hotel Negresco de Niza, por fuerza, tiene que ser muy superior al de el empleado de ese hotel de Lloret. Bueno, Sandalio, ¿algún apunte? Bueno, no hay nada que decir del tema de los salarios de Francisco González o de quien sea, yeah, porque el Consejo de Administración lo ha fijado, etcétera. Pero también hay que decir que en la situación de crisis que hemos vivido, escuchar que alguien cobre 6 millones de euros, pues puede escandalizar a más de provoca uno. Alarma social. Pero es que son muy pocos además, porque la mayoría de los directivos no están en esos niveles. Yeah. Y los directivos, como he comentado antes, han pegado un bajón importante en general, ¿no? Lo que pasa es que, claro, se utiliza demagógicamente pues los del IBEX y tal, y 10 o 12 personas. Sí, pero la mayor parte del empleo en España no lo crea el IBEX, son las pymes.
Ahora, yo destacaría una cosa del tema de las pensiones, Sí. que hemos estado hablando, y de la jubilación, etcétera, y de la hucha de las pensiones. Sí. Que no estamos comiendo la hucha de las pensiones, porque claro, la hucha de las pensiones se ha formado por los superávits que ha habido en la seguridad social durante años, y precisamente el objetivo era cubrir cuando se planteaban problemas determinados, ¿no? Y si ahora se acaba, ¿qué hacemos? Pero, por Sandalio? ejemplo, dado el sistema que tenemos en la mayor parte de los países de Europa, es un sistema de reparto, Sí. claro, no hay más remedio que o incrementar el empleo o ampliar la edad de jubilación. O crear un impuesto especial. Bien, pero hay un ejemplo concreto en Austria, ¿no? Que yo creo que realmente se habla mucho, pero quizá no se conoce suficientemente. Entonces, ¿qué pasó en Austria? Del 2000 al 2002 se sentaron empresarios, sindicatos, gobiernos, y estuvieron negociando a ver qué hacían con dos aspectos muy importantes. La dualidad del mercado de trabajo, que tanto nos preocupa en España, y el tema de las pensiones. Entonces, en Austria, los trabajadores que tenían menos de 3 años de antigüedad tenían 0 de indemnización. Y los trabajadores con más de 3 años empezaron a cobrar una indemnización. Claro, había una dualidad de mercado de trabajo, los de menos de 3 y los de más de 3. Cuando llegaban a los 2 años y 10 meses, pumba, los echaban para no tener esa... Entonces, el acuerdo que se llegó es decir, bueno, vamos a reducir prácticamente a 0 la indemnización por despido, pero el empresario, a cambio, va a meter en la hucha de cada trabajador una cantidad anual de su sueldo. ¿Y tú crees que ese es un buen modelo y que se podría implementar en el resto de países comunitarios? Yo creo que sí, adaptándolo a las circunstancias de cada país, pero tú puedes pedir un sacrificio o puedes pedir que acepte una negociación de reducir la indemnización por despido por causas objetivas, siempre que, a cambio, el trabajador vea que tiene una mochila a lo largo de toda su vida profesional que puede capitalizar y que le está puede cubierto. servir como un complemento a la hora de su jubilación. Bueno, Guillermo, espérame, porque esto que acaba de apuntar Sandalio me lleva a otra preocupación de muchos ciudadanos. Santiago Niño Becerra, te traslado a ti la cuestión y luego, si queréis intervenir todos. ¿Por qué en Europa no se avanza hacia un mercado de trabajo único con salarios similares, con cotizaciones similares, con prestaciones similares? ¿Esto es posible o es una utopía hoy por hoy? Es absolutamente imposible. ¿Pero por qué? Porque las productividades de los países son absolutamente distintas. Es decir, yo simplemente invito a quienes nos están oyendo que cuando acaben de oírnos vayan a Google, pongan Eurostat, entren en Eurostat y miren la productividad por países. Hay una tabla maravillosa por años donde están las productividades en euros por hora de cada país. Bueno, entonces claro, es que es una galaxia de cifras. Entonces claro, si las productividades son tan distintas, evidentemente los salarios no pueden ser iguales. Entonces Europa es un proyecto inviable desde ese punto de vista. Totalmente. Absolutamente, totalmente. Existen similitudes, o sea, puede haber similitudes. O sea, por ejemplo, los salarios en Austria pues pueden ser semejantes a los del norte de Italia, eso sí, es decir, zonas, regiones, áreas que tengan similitud, los de Flandes con los de Holanda, por ejemplo, con los o sea, sí, o sea, pueden ser semejantes por áreas, pero evidentemente en general imposible. Bueno, una cuestión. ¿Esto mismo ocurre, si tú sabes, Santiago, en Estados Unidos, con diferentes estados, y es un país unido? Bueno, a ver, en Estados Unidos existen dos áreas totalmente distintas. Una es la costa este, otra es la costa oeste, sí. Otra es media costa este, y luego está el resto. Y el resto cobran menos. O sea, es decir, Alabama sí. no tiene Alabama o Utah o Iowa no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver con lo que puede ser la zona de Seattle. Es que son dos galaxias distintas. Guillermo Sáez, adelante, que estabas ahí pendiente, y luego Sandalio. Bueno, también nos encontramos realidades distintas en nuestro país, Sí. Del norte al sur hay un salto importante. Perdóname el inciso, Guillermo. Sí. De hecho, creo, Santiago, que Cataluña, el País Vasco, probablemente está con otras zonas de Europa a la cabeza, ¿no? En cuanto a salarios, y está por ahí. Bueno, sí, yo más que los salarios, yo me fijaría, por ejemplo, en el paro. O sea, concretamente en Guipúzcoa hay zonas que tienen tasas de desempleo, hablo de zonas, sí. del 2%,
Y al lado de esto tenemos en España zonas con tasas de paro del 40%. Sí, y puestos de trabajo, Guillermo, que yo lo dimos aquí en un programa en el País Vasco, que quedan sin cubrir, Guillermo. Sí, efectivamente, y de hecho a nivel la patronal de aquí, la de Álava, está con un proyecto para precisamente cualificar a personas en esos puestos que hay. Hemos estimado que hay en torno a 2.000 y pico puestos de trabajo que podrían cubrirse, que las empresas demandan, pero que no hay el personal cualificado. ¿No hay personal porque no ha tenido la formación adecuada? Sí. ¿O? Pues porque no se... vamos a ver, en Álava concretamente hay un movimiento del sector de la automoción muy importante. Entonces, pues bueno, pues ahora se está haciendo una formación orientada hacia esos perfiles que las empresas demandan. Se ha cogido, nos hemos sentado con las empresas, se ha analizado y se ha dicho, ustedes señores que necesitan esto. Y entonces, pues las ingenierías, pues hay ya un grado de automoción, específico de automoción que antes no existía, que es el primer año. Todo eso con el objetivo de que haya una mayor empleabilidad. Sandalio, esto ya lo hacía Alemania hace 50 años. Bueno, lo que está diciendo Guillermo. Bueno, la formación, profesional, claro. Sí. Claro, es decir, el tema de la formación profesional, pues Alemania nos da ejemplo de sobra, ¿no? Y claro, un desempleo juvenil de un 8% en Alemania y en España, pues no sé, un 40 o 45 o lo que sea, habla mucho de cómo tienen enfocados ellos la formación profesional, ¿no? Pero lo que sí que creo que a lo mejor se podría unificar, los salarios no se pueden unificar en todos los países, porque ha quedado claro. Ya se ha comentado, pero lo que sí que podría hacer quizás son los costes salariales, es decir, algunos aspectos del mercado de trabajo que de alguna manera ponga en condiciones más o menos similares, homogéneas, pero para conseguir, pues no sé, que se pueda competir mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más bien fijar los costes salariales, porque a la empresa lo que le cuesta, estamos hablando de salarios, pero no estamos hablando de coste salarial. Entonces, la diferencia entre lo que es la masa salarial bruta famosa... Bueno, os traslado, perdón, porque el tiempo apura, otra reflexión que no sé si cabe en este programa. Muchos oyentes, muchos ciudadanos, Sandalio, Santiago, Guillermo, no entienden por qué si ahora tenemos más tecnología que hace 15 años, mejores procesos productivos, mejores comunicaciones, mejores de todo, muchos ciudadanos en Europa viven peor que hace 15 años. Santiago. Bueno, a ver, es que la desigualdad está aumentando. Es decir, una de las consecuencias que la tecnología genera, parece un contrasentido, pero una de las consecuencias que la tecnología genera es que reduce la demanda de trabajo, en consecuencia, hablo en general, sí. Reduce también las rentas salariales, crece la desigualdad y en consecuencia se vive peor. Pensemos en España. En España, por ejemplo, la tasa de pobreza hoy es muy superior, pues estamos hablando de un 26% que hace 15 años. Entonces, claro, esto es una cosa que choca, porque parecería que tendría que ser justamente al revés, claro, cuando en realidad no es así. Y es más, o sea, todos los estudios apuntan que a no ser que de una forma voluntaria y consciente se tomen las medidas adecuadas para reducir la desigualdad va a ir a más. Sandalio, tu opinión sobre este tema controvertido. Más tecnología, más comunicación, más avances maravillosos, que cada vez nos encontramos con noticias que nos alucinan, pero luego vemos lo que está describiendo también Santiago. ¿Tu opinión? Sí, bueno, mi opinión es que hay que hacer un esfuerzo muy grande en el tema de la formación profesional y en el tema educacional, que estamos a años luz de Europa. Y yo creo que realmente para evitar esa dualidad o esa diferencia entre unos y otros es hacer un gran esfuerzo desde la gente joven para, estudiando bien las necesidades de las empresas de hoy y del futuro, ser capaz de adaptar esa formación a esas necesidades de la empresa. Hay un gap que tenemos que ser capaces de cubrir y que si no introducimos en la parte estratégica empresarial las medidas necesarias para que yo dentro de 5 o 6 años tenga la plantilla preparada con la productividad adecuada, pues vamos a ir mal. Es decir, todas las decisiones estratégicas necesitan una visión de futuro que necesita adaptar a las medidas que hoy tiene que estar tomando. Guillermo, ¿quieres hacer algún apunte sobre esto? Bueno, ratificar eso mismo, que cuando muchos
profesionales y gente en prácticas, y yo opino que tiene que haber personas en prácticas sin abusar y sin cubrir puestos o bajas, ¿vale? Porque son perfiles no cualificados, están para aprender cómo se funciona en una empresa, pero sí que es cierto es que vienen con conocimientos que las empresas muchas veces no necesitamos, la realidad es otra. Entonces hay que ser más, en las empresas tienen que ser mucho más didácticos y más prácticos. Entonces, para eso, las empresas y los centros de formación tienen que hablar con las empresas. Guillermo, has hablado muchas veces de que en nuestro país, en España, hay poco espíritu, que habría que dar clases a los chicos y a las chicas desde que tienen 8, 10, 12 años de emprendimiento, de hablarles de empresas, de saber que la riqueza de un país no se genera solo con los funcionarios, sino también con empresas. ¿Tú crees que esto sería necesario? Totalmente. Tenemos, las nuevas generaciones tienen que entender que tienen que convivir los funcionarios, que son totalmente necesarios, los trabajadores por cuenta ajena y los emprendedores y empresarios. Entonces, ¿cuál es el problema? El otro día escuchaba en una encuesta que se había hecho en Andalucía y preguntaban qué querían ser de mayor. Joder, funcionarios. Claro, y a mí me parece triste, ¿no? Porque, oye, sin desmerecer la carrera de funcionario, que tiene mucho trabajo por detrás, pero es que hace falta que haya un equilibrio entre las tres, porque si no es sostenible la economía. Entonces, lo que hace falta es gente que emprenda. Para eso también los políticos tienen que ponerse las pilas y crear un ecosistema que sea óptimo para emprender y no barreras. Entonces, bueno, pero Guillermo, es que aquí está muy complicado, ¿eh? Hemos hecho programas donde nos han contado cómo se monta una empresa en el Reino Unido o en Estados Unidos y no tiene nada que ver con lo que se exige aquí, que al final te vuelven loco y mucha gente tira la toalla. Bueno, aquí se han dado avances, pero queda mucho todavía por avanzar. Tenemos que fijarnos en los que van primero, no en los que van atrás, efectivamente. Pero sobre todo que es desalentador. Cuando damos charlas en institutos y les cuentas, oye, lo bonito que tiene emprender, pero las cosas, notan un poco más negativas, el sacrificio, el esfuerzo, el riesgo. Joder, cualquiera, es que hay que estar un poco loco, digo yo muchas veces, para meterte, dejarlo entre comillas todo y ponerte a montar una empresa, que nadie te garantiza que pueda salir bien, que el 80% a los 5 años dejan de existir. Claro, pero incido, por ejemplo, en el Reino Unido, hasta cuando empiezas a funcionar, viene un señor del Estado y te empieza a cobrar. Pero es que aquí te cobran aunque no factures, aunque no hagas nada. En el momento en que tú abres y tienes la licencia, ya está el Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento cobrándote. Y estás pagando impuestos, efectivamente. Ya estás pagando impuestos aunque tú no estés facturando. Sí, eso es. Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Futuro Abierto sobre subir salarios. Después de escucharos que sois especialistas, no me queda nada claro si va a ser posible esto o no. Lo grave es que tampoco me queda nada claro, Santiago Niño Becerra, si el proyecto europeo se va a consolidar. Esperemos que sí, está pasando por unos momentos muy difíciles. Y os voy a pedir una reflexión final de 1 minuto, medio minuto a cada uno. Voy a empezar por ti, por Santiago Niño Becerra. Recuerdo, economista, catedrático de Estructura Económica en IQS, el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Una reflexión, lo que quieras. Bueno, pues yo la reflexión que hago, más que nada orientada hacia los jóvenes, porque yo estoy en contacto con los jóvenes todos los días. Su mercado de trabajo ya ha pasado a ser el planeta. Ya no necesariamente Europa, que por descontado que sí, pero el planeta. Es decir, no pensemos solo en términos locales, sino evidentemente en términos globales. Bueno, pero no siempre tampoco en el planeta, Santiago, te dan facilidades. O sea, que muchas veces vemos en televisión españoles por el mundo, madrileños por el mundo, pero no todos los países acogen te dan un visado de 3 meses y no te dejan quedarte muchas veces. Sí, pero a ver, yo sé de casos, o sea, chicas y chicos buenos, pero buenos me refiero no con expediente, o sea, con calidad y tal, que aquí en España, pues, sí, gracias, vuelva usted mañana, y se han ido fuera y no han tenido ningún problema. Uh-huh. Y otro mito rápidamente, Santiago, es que tampoco tenemos un exceso de titulados universitarios en proporción con el entorno europeo, ¿o sí? A ver, lo que tenemos son, que esto de alguna forma se ha apuntado, lo que tenemos son titulaciones que no están, digamos, en línea con las necesidades actuales. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el gran problema que tienen los planes de estudio es que los planes de estudio es un aparato muy pesado, muy rígido, que tardan muchos años en elaborarse y que luego evolucionan muy mal. Yo precisamente estuve hace 2 días dando una charla en Vitoria en el marco del proyecto Ágora 4.0, sí. Y uno de los ejemplos que ponía hablando de esto era, hice una pequeña encuesta en la sala, ¿no? Dije, ¿alguno de ustedes sabe hacer un soufflé de queso? Se levantaron 3 manos. Y yo digo, bueno, pues no tienen ningún problema, o sea, vayan ustedes a YouTube, busquen y se encontrarán con 3 o 4 tutoriales que les enseñarán a hacer
un soufflé de queso. Es decir, hoy en día la formación se puede obtener en cualquier lado. No necesariamente hace falta una licenciatura. Pues nos quedamos con eso. Santiago Niño Becerra, muchísimas gracias por acudir de nuevo a la llamada de Radio Nacional de España, de Futuro Abierto. Un placer. Por alusiones a Vitoria, Guillermo Sáez, recuerdo, vicepresidente de CEAGE, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Una reflexión final. Bueno, que tenemos que innovar, que tenemos que arriesgar, que hay que apostar desde las instituciones por las empresas y por los autónomos, y que, sinceramente, yo soy de los que piensa que somos mejores de lo que nos creemos. Tenemos un problema con que nos creemos que siempre los españoles somos los caqueados, los peores, los que vamos en la cola. Y tenemos grandes ejemplos de que somos líderes en muchos sectores a nivel mundial, con lo cual tenemos que creérnoslo y pelear. Pues muchísimas gracias también a ti, Guillermo Sáez, por ese mensaje optimista y por participar en esta edición de Futuro Abierto. Terminamos contigo, Sandalio Gómez, recuerdo, profesor emérito de Dirección de Personas en las organizaciones en el IES del Business School de la Universidad de Navarra. Una reflexión final. La reflexión final, que deberíamos de esforzarnos en elevar el estatus social de la formación profesional, que es donde tenemos un gap más diferente con Europa, y ser capaces de dar esa formación que las empresas demandan y necesitan. Y por otro lado, de cara al incremento salarial, yo creo que las empresas se tienen que plantear seriamente si han mejorado su cuenta de resultados, si han mejorado su productividad, y esas empresas plantear un incremento de salarios a sus trabajadores. Pues nos quedamos también con eso. Muchísimas gracias, Sandalio Gómez, por acudir a esta edición de Futuro Abierto. Ha sido un placer. Hemos aprendido mucho, yo al menos. Espero que ustedes, los que están escuchando, también. Gracias. Hasta otra.